¿Qué es lo que embellece? ¿Qué cree usted que es lo que embellece a la iglesia del Señor? Las lámparas bonitas, los muebles bonitos, el vestido del pastor, la voz del pastor así ahuecada como un locutor. ¿Será la ropa de la pastora? ¿Qué será lo que embellece a la iglesia? Ah, ya sé, que esté pintada de negro y que tenga pinta de discoteca, luces de colores y el sonido bien duro. ¿Usted cree que eso es lo que embellece la iglesia? Pues no. Permítame decirle que hay algo más que embellece la iglesia, que nunca debimos haber salido nosotros de esto. Es el tema que quiero desarrollar en esta noche. Bien, lo que principalmente contribuye a la gloria de una iglesia o de una congregación, porque la iglesia es general y congregación es cada lugar donde se hace adoración. Lo que embellece es precisamente el fundamento sobre el cual está edificada, el cual es Jesucristo. Si una iglesia, una congregación, no está construida, edificada, y el centro es Jesucristo, apague y vámonos. Porque ese fundamento bendito y glorioso de Cristo se convierte en la piedra angular. En 1 Pedro 2, del 4 al 8, se nos presenta a Cristo como la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ya les voy a mostrar una imagen de lo que es la piedra angular. Esta imagen de la piedra angular es fundamental en la arquitectura, ya que es la piedra principal que sostiene todo el edificio. De la misma manera, Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Entonces, como estamos viendo el tema, ¿qué es lo que embellece a la iglesia del Señor? Pues hoy podemos decir que hay un fundamento, que hay una base, una roca sobre la cual ha sido construida la iglesia o levantada la iglesia, y se llama Jesucristo, que es la roca eterna de los siglos. Si usted tiene la gentileza de mirar un momentico ahí su celular o su pantalla, va a encontrar que el fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios 2:20, nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas, como testigos de la vida y enseñanzas de Jesús, transmitieron el mensaje del evangelio y sentaron las bases doctrinales de la iglesia. Sin embargo, es Cristo quien ocupa el lugar central y es esencia. Entonces yo me quiero detener aquí un momentico para decirle lo siguiente. Por lo general, cuando una persona llega a Cristo, ¿qué es lo primero que le recomendamos? Lea la Biblia. Y la pregunta es, pastor, ¿por dónde empiezo a leerla? La recomendación es que una persona que apenas esté llegando a Cristo comience a leer el Evangelio de San Juan. Siempre recomendamos a una persona que no conoce nada del Señor, que quiere leer la Biblia, que comience por el Evangelio de San Juan, porque ahí es donde viene precisamente las primeras instrucciones del Señor. Ahora, los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, junto con Juan, se convierten en 4 periodistas, 4 cronistas, 4 escritores de diferentes estilos de narración, de diferente dirección a la cual fueron escritos los 4 evangelios, pero condensa la vida del Señor Jesús. Junto con las epístolas pastorales, se convierten en lo que es la doctrina. Y siempre, 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 mis hermanos, así como nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús, toda iglesia tiene que tener como base fundamental no al pastor, no a la junta directiva, no a los ancianos de la iglesia, no al profeta, no a la hermana que habla más en lenguas que cualquiera otra, no, a Jesucristo. Y si ese fundamento no está en la iglesia, usted verá que muy pronto se derrumba esa congregación. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en una persona, en un santo de la iglesia, pero no en el Señor Jesús. Entonces, esas enseñanzas que nos dejaron los 4 evangelios son los testigos de los que habla aquí esta porción bíblica, y nos dice que ese fundamento, siendo precisamente los testigos, los apóstoles y profetas, que fueron testigos de las enseñanzas de Jesús, y ellos transmiten a nosotros. Cada vez que leemos un evangelio, ellos están transmitiendo para nosotros lo que hizo el Señor Jesús. Ahora,
Cristo como la roca de nuestra salvación. El otro día yo les contaba aquí que cuando yo me convertí, lo primero que vino a mi mente fue cuánto tiempo perdí poniéndole velas a las ánimas benditas del purgatorio. Cuánto tiempo perdí rezando, dale Señor el descanso eterno, dale Señor el descanso eterno, y eso no sirve absolutamente de nada. Mateo 16:18 dice, declara a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si bien algunos quieren interpretar alguna orden de los cristianos, especialmente cristianos apostólicos romanos, quieren interpretar que esa roca es Pedro, están muy equivocados, porque la declaración de Pedro acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en cualquier caso queda claro que Cristo es la base firme y segura sobre la cual se construye la iglesia. El mismo Pedro dijo, el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre el cual está construida la iglesia. Entonces el fundamento tiene que quedar muy claro. La mayoría, todos nuestros sermones deben ir enfocados a que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Los 66 libros de la Biblia, todos convergen en que Jesucristo es el Señor. Entonces, si nosotros no habíamos entendido que solamente en Jesucristo hay salvación, debemos entenderlo para no perder tiempo y ponerle velas a los santos y hacer otras cosas que incluso desagradan al cielo, porque el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Y esto es lo que le da luz a la iglesia y esto es lo que le da belleza a la iglesia. Número 4. La importancia de un fundamento sólido. En la parábola de los dos constructores, los que construyen una casa sobre la arena y otro sobre la roca, en Mateo 27, Jesús nos enseña sobre la importancia de construir nuestra vida sobre un fundamento sólido. Un hombre prudente construye su casa sobre la roca, mientras que el insensato la construye sobre arena. Y cuando vienen lluvias y viento, la casa construida sobre la roca permanece firme, mientras que la casa construida sobre arena se derrumba. De la misma manera, si queremos que nuestra fe y nuestra iglesia sean fuertes y resistentes, debemos edificarlas sobre el fundamento de Cristo. Quienes edifican la iglesia sobre falsas doctrinas, como dice el apóstol San Pablo, sobre cuentos de viejas y otras anécdotas, testimonios, todo esto es muy bonito, pero si la palabra no es lo que fundamenta la iglesia o la congregación un día tendrá que cerrar sus puertas para darle paso a una tienda, un almacén, un bar, un cine, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el fundamento siempre tiene que ser Jesucristo. Entonces yo creo que queda claro que el primer punto aquí de lo que embellece la iglesia es la persona del Señor Jesucristo resucitado. Con respecto a Dios el Padre, quien puso este fundamento en su eterno propósito, consejo y decreto, dijo, he aquí yo he puesto en Sión, Isaías 28:16, y esto es como resultado de su infinita sabiduría, amor y misericordia, ¿para quiénes? Para nosotros. Con respecto a qué? A la gloria de Dios en todos sus atributos. Con respecto a nuestro bien, Él responde a todas nuestras necesidades que están unidas a Él o edificadas sobre Él. Entonces, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia consisten en su constitución verdadera, irregular o correcta, sin que le falte nada de lo que es esencial en este sentido. Es decir, una iglesia donde no está la presencia de Dios, donde no se adore al Señor Jesucristo como el Dios viviente, donde no haya una doctrina que se centre en el Señor Jesucristo, esa iglesia correrá el peligro de verse perdida. La belleza y la gloria de una verdadera iglesia consisten en la excelencia, la gloria y la idoneidad de los materiales con los que está construida. Y eso somos usted y yo, mis hermanos, en correspondencia con el cimiento, el Cristo viviente. Oiga bien lo que dice Primera de Pedro 5. Todas piedras preciosas, todas piedras vivas, todas personas regeneradas.
Pastor, pero yo conozco un hermano que va todos los domingos a culto y es un borracho y miente y engaña. Sí, ese no se ha convertido. A él no le ha amanecido, no le ha llegado la luz. Pero la iglesia del Señor debe estar constituida por personas regeneradas. Y de esto hablamos muy clarito el día martes cuando estuvimos viendo el estudio del libro de Jabes, donde el Señor nos confrontó a cada uno de nosotros que nos examináramos si de verdad hemos sido personas regeneradas, que lo viejo pasó y somos criaturas nuevas. De esto se compone la iglesia. Si es el 10% nomás, si de 1000 personas que entran a una congregación, solo 100 son personas regeneradas, esa es la iglesia. Los demás están en proceso, en tratamiento, y a lo mejor algunos de ellos también sean salvos. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice así: ustedes, Juanita, Joana Gallo, Rocío, Elvia, Odilia, Karen, Ángel, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Ustedes no son piedras muertas. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció. Los israelitas despreciaron, los romanos despreciaron. En este siglo, muchos colombianos desprecian a la piedra viva, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa o la piedra fundamental. Oiga bien, la piedra del fundamento, de la que ya acabo yo de mostrar una imagen de la piedra fundamental. Además, ustedes, oiga bien, lo que son sacerdotes especiales, y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas. Nosotros no somos miembros de un club, no somos alumnos de una escuela, nosotros no somos agregados de una organización. Nosotros somos piedras vivas, sacerdotes especiales para ofrecer a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Ese es el fundamento y eso es lo que embellece a la iglesia. Estamos viendo el tema, ¿qué es lo que embellece a la iglesia? Y lo que hemos visto aquí es que Jesucristo es la piedra fundamental, que Jesucristo es el centro de nuestras vidas, de la predicación de la palabra y de la iglesia, y que nosotros somos piedras preciosas, dice acá el texto anterior. Ahora dice que somos piedras vivas. Ahora, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia consiste en que todas las piedras están bien labradas y cuadradas, todas hechas a medida para el edificio antes de ser colocadas. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, Salomón dice lo siguiente. Dice: no habría tanto ruido de martillo y hacha en la disciplina eclesiástica como de hecho lo hay. Es decir, se lo explico de esta manera. Las piedras usadas en la construcción del templo, recordemos que las piedras somos usted y yo, ustedes y yo, somos nosotros esas piedras usadas, porque estamos hablando aquí no de la construcción de un templo, estamos hablando de la construcción de la iglesia. Y yo lo he explicado aquí varias veces que hay una gran diferencia entre templo e iglesia. Nosotros somos la iglesia, el templo son cemento, varillas, hierro, sillas, madera, lámparas. Entonces, si Salomón dijo que cuando estaban haciendo el edificio no se oía ruido ni de hacha ni de martillo porque las piedras estaban bien labradas y bien cuidadas, esto tiene una explicación. Es que si las piedras usadas nosotros fuéramos santos, más consagrados, más obedientes, como las piedras usadas en la construcción del templo, que no hubo necesidad de darle el martillo porque todas eran iguales, así tampoco en la iglesia no hubiera tantos hermanos puestos en disciplina, tantos hermanos sufriendo, y habría paz en el seno de la iglesia del Señor. Entonces, mis hermanos, pensemos que nosotros formamos parte del edificio, de la construcción,
de la iglesia del Señor, que somos piedras preciosas, escogidas, labradas, cuadradas, que cuadramos exactamente sin necesidad de martillo y hacha, y que entramos en el lugar donde el Señor nos pone. ¿Por qué? Porque somos más santos, porque somos más consagrados, porque somos más obedientes. Esto es lo que el Señor quiere decir en esta noche cuando dice que no hay tanto ruido de martillo y hacha. Es porque entre nosotros no hay tanta disciplina ni tanta persona que sufre precisamente por desobediencia. ¿Lo cree usted así? Número 6. La belleza y la gloria de la iglesia consiste en que todas las piedras, usted y yo, no solo están unidas a Cristo, el fundamento por el Espíritu y la fe en la operación de Dios, sino que también unas a otras en amor sincero y afecto, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, Efesios 2:21. Porque el significado de la cruz, mis hermanos, es una relación vertical con el Señor y horizontal con los hermanos. Yo aquí puse vertical al contrario, pero es así. La cruz significa el palo que va para arriba, que usted tiene una relación con Dios, y el palo que está atravesado, que usted tiene una buena relación con los hermanos. Así que, si la belleza de la iglesia es que usted tiene amor por su hermano y por su hermana, como piedra preciosa, como piedra que es labrada, cuadradita, que no necesita martillo ni hacha para entrar en el lugar donde Dios le puso, es un edificio bien coordinado que va creciendo para ser el templo santo del Señor, porque usted ama a sus hermanos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Verdad? 7. La verdadera belleza de la iglesia consiste en la santidad y pureza de las vidas y conductas de todos los miembros. El Señor dijo o dice: sed santos porque yo soy santo. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 93:5. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente, tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Entonces, cuando usted entra a una congregación y hay un momento de adoración y está la alabanza, la adoración sublime, está todo el mundo postrado, hay lágrimas, allí están los santos de la iglesia postrados adorando al Señor, pero no son santos de momento, sino tiene que haber una santidad también cuando no están en el templo de rodillas, santidad al hablar, santidad al tratar con los demás, santidad en el trabajo, santidad en la casa con el esposo, con la esposa, con los hijos, santidad con los vecinos. Hoy hablé con la hermana Solange Silva. Mi hermana Solange está en el proceso de salir a la libertad y nos decía que de parte del juzgado ya le hicieron visita domiciliaria, fueron y preguntaron a los vecinos, ¿y esta señora cómo se comporta como vecina? Porque le vamos a dar la libertad, pero queremos saber cómo es ella, qué hace ella, a qué se dedica. Cuando era vecina de ustedes, por favor digan cómo se comportaba. Somos del juzgado, vamos a darle la libertad a la hermana, a la señora Solange Silva, pero díganos ustedes como vecinos su testimonio, cómo era ella cuando estaba viviendo aquí entre ustedes. ¿Fiaba y no pagaba? ¿Hacía fiestas escandalosas hasta la madrugada? ¿Cómo era su comportamiento? Porque la vamos a mandar para la casa. Y yo pregunto, si nosotros nos encontráramos en una situación similar y vinieran del juzgado a preguntar a los vecinos cómo somos nosotros, ¿qué dirían? Entonces la belleza de la iglesia del Señor no consiste en las sillas bonitas, en el aire acondicionado, en el color de la pared, en cómo suena el micrófono, sino en los santos de la iglesia, que postrados adoran al Señor, pero que no solo están en santidad en cuando están en el altar, sino más que otra cosa cuando están en su casa. Sigo. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Vamos bien. Seguimos con el siguiente. La verdadera belleza de la iglesia consiste en esa dulce unión y concordia que hay en la iglesia, porque todos juntos, como los caballos en el carro del faraón,
vamos empujando el carro procurando mantener la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Cantares 1:9, Efesios 4:3. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces yo pregunto, usted pertenece a la iglesia, su vecina pertenece a la iglesia, ¿cómo se tratan? ¿Cómo se llevan entre ustedes dos? Su vecino de al lado va a otra iglesia de sana doctrina y usted también va a la iglesia. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo es el trato entre ustedes? En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La belleza de la iglesia es cómo se tratan los miembros de la iglesia. Es cómo se abrazan, cómo se aman, cómo cierran la boca cuando ven que los otros están pecando. Número 9. La belleza de la iglesia es que tengan la presencia divina con ellos cuando la gloria de Dios llena el templo. Éxodo 20:24. Dice, cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. ¿Por qué no prosperamos? Porque muchas veces no hay un momento de adoración, y si lo hay, es porque no hemos manifestado la gloria de Dios, porque no sabemos tratarnos entre hermanos, entre vecinos, entre amigos. Número 10. La verdadera belleza de la iglesia es mantener fuera a todas las personas no santificadas o impuras, o si entran, purificarlas con una disciplina estricta y santa, o de lo contrario, la iglesia pronto perderá su belleza. Es decir, en la iglesia del Señor, la contaminación está, no en que entre un no creyente, no en que entre el borracho, el fornicario, el adúltero, el ladrón, no, ellos pueden entrar. De hecho, tienen que entrar para que se conviertan. El asunto es si la iglesia les tolera la impiedad, les tolera el pecado. Se hacen amigos de ellos, los reciben, los abrazan, siendo pecadores. Mantener fuera a todas las personas no santificadas o impuras. O si entran, purificarlas con una disciplina estricta y santa. Esto es a lo que estamos llamados. Primera los Corintios 5:1. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si fuera su esposa. Esto está muy mal. ¿A quién le escribió esto Pablo? A los Corintios. Esto está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Mis hermanos, la autoridad de la iglesia está en el pastor, pero está en los hermanos también, quienes haciendo como dice la Escritura, llamando a una persona de la iglesia que pertenece a la iglesia del Señor, primero reconvenirlo una vez. Después, si no se corrige, delante de uno o dos testigos. Después delante de la congregación y después expulsarlo de la congregación y no recibirlo más si no se corrige. Número 11. Ese celo e igualdad que se deben mostrar en todo para guardar el honor, la paz y el consuelo de la iglesia y su ministerio. Segunda a los Corintios 8:14, Tito 3:2 y segunda a los Corintios 8:14. 2 veces. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. En el inicio de la iglesia dice la palabra que vendían todas las cosas, las propiedades y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué cree? No había ningún necesitado en la iglesia del Señor. Es decir, hoy nosotros estamos llamados a ser compasivos. Hoy nosotros estamos llamados a tener empatía y misericordia
Porque no es solo empatía, no solo es meternos en los zapatos del otro, es también abrir la mano para el necesitado. Número 12. Lo que embellece a la iglesia es que en la administración de la disciplina correcta sea precisamente para no ver negligencia ni demora de la justicia por descuido o por parcialidad. Es decir, que una persona que peca renuentemente, que sigue, que persiste en el pecado, por ejemplo, a una persona que viste de una manera descuidada y se le dice varias veces y no hace caso, dice la palabra que la belleza de la iglesia es precisamente en la administración de la disciplina correcta, no demorando, no descuidando la disciplina, no participando de los pecados de otros hombres, lo cual puede hacerse, número 1, aceptándolo. Ah, no, es que él es así, él es un borracho, él de todo modo se hace en la última fila y no molesta, déjenlo quieto. Número 2, disminuyéndolos o atenuando el pecado. No, es que él ya está viejito y eso ya no se corrige. Número 3, aprobando o animando de cualquier manera a alguien en pecado. El hermano acostumbra a llevarse lo que no es de él, pero déjenlo porque es que él no tiene trabajo. Él no tiene trabajo. 4, no restaurando a un hermano que confiesa su pecado cuando es sorprendido. Ah, ya se arrepintió, déjenlo quieto. No. 5, no presentar una acusación justa contra un ofensor, ni reprenderlo, aún tener comunión con él. Estas son parámetros bíblicos, estos son mandamientos del cielo para la iglesia del Señor. Y si usted está en una congregación donde está pasando esto, adviértale al pastor, llámelo aparte al pastor, muéstrele estas diapositivas y dígale: pastor, la belleza de la iglesia está siendo opacada porque estamos permitiendo que pecadores renuentes a corregirse sigan entrando entre nosotros. Seguimos recibiendo el diezmo del fornicario y del adúltero. Seguimos recibiendo la ofrenda de aquel que tiene conflicto con todo el mundo. Esta es la belleza de la iglesia. Bastante radical, ¿no? No desviar el juicio de su verdadero y correcto canal, ni infligir una censura mayor de la que Cristo requiere de cualquiera. Absolver y liberar oportunamente a una persona penitente. No hacer nada por prejuicio, sino en amor y en afecto entrañable, y hacer todo en el nombre de Cristo por su autoridad. Pero veamos qué más embellece a la iglesia. Simpatizar con los afligidos. Socorrer a los que han sido tentados. Aliviar a los pobres y angustiados. Primera a los Tesalonicenses 5:14 dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Nosotros como iglesia participamos verdaderamente de esta acción. Somos verdaderamente empáticos. Nos gozamos cuando alguien trae buenas noticias y lloramos cuando alguien trae malas noticias. Este es el sentido de la iglesia y eso es lo que embellece a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en el mundo, cuando a alguien le pasa algo malo, la gente se alegra. La gente se alegra. Estaba un día en un almacén y un hombre que llevaba un televisor al hombro tropezó con una matera y el televisor rodó 3 o 4 metros delante del hombre y se hizo pedazos. Y el que estaba conmigo soltó la risa. Y yo le metí un codazo. Le dije: amigo, ¿usted por qué se ríe? Dijo: porque a mí me pasó lo mismo hace 8 días y él también se rió de mí. ¿Será que nosotros estamos llamados a accionar de esa manera? ¿Será que la iglesia se embellece cuando nosotros nos alegramos de las aflicciones de los demás? ¿De la tentación? ¿De los pobres? ¿De los angustiados? ¿O realmente nosotros nos gozamos con el que goza y lloramos con el que llora? 14. No hablar mal de nadie embellece la iglesia. Y no solo no hablar mal de sus hermanos, sino de nadie para su daño o perjuicio, restándole dignidad
y honor. Y aquí creo que hemos caído todos. No repitas los chismes y te evitarás perjuicios. No los cuentes ni de amigos ni de enemigos. No los reveles, a menos que peques por callar. El otro día alguien me dijo: pastor, le pido perdón a Dios por lo que voy a decir. Le dije: no lo diga. No, es que le voy a pedir perdón a Dios por lo que voy a decir. No lo diga, no lo quiero oír. Si usted va a decir algo indebido y pide perdón a Dios antes de decirlo, no pida perdón, pero no lo diga. Cállese la boca. No debemos hablar de sus faltas, a menos que sea a la manera del Evangelio. Y eso también para enmendar a la persona, para ayudarla, para levantarla, y no para apeizonarla, no para prejuicio, para exponerla, sino por amor a su alma. Pero mientras tanto, callemos. Nosotros no podemos hacer como el hijo de Noé. ¿Se acuerda del hijo de Noé? Que el papá se emborrachó y se desnudó. Y vino el muchacho y llamó a los hermanos, se burló de su papá, lo exhibió y lo mostró. Y cuando el papá se levantó, dijo: maldito seas. Y ahí comenzó una generación nueva bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque expuso al papá a la burla y al escarnio. Y esto no se hace con ningún pecador. Y aquí voy a decir algo fuerte, y menos mal lo estoy grabando para que lo repase y se lo muestre a su pastor si quiere. Si usted ve al pastor de su iglesia pecando, cállese la boca, tírese de rodillas, ayune 7 días, clame al Señor para que el Espíritu Santo redarguya al pastor y sea Dios quien lo corrija y no su lengua. Otra vez, si usted ve un líder de la iglesia pecando, cállese la boca. Usted no es nadie para delatarlo, usted no es nadie para denunciarlo, y mucho menos para ir a juzgarlo. Si no es a la manera de la Biblia, como ya lo dijimos, llamando a la persona, luego delante de 2 o 3, y luego a la manera de consejo, en amor, restaurándolo, no exponiéndolo, no exhibiéndolo. El hijo de Noé había podido esperar que el papá se le pasara la borrachera, haberlo cubierto, como hicieron sus hermanos, mirando hacia adelante, sin voltear la mirada hacia atrás para no ver el cuerpo desnudo del papá. Y haberlo esperado que el viejo se levantara de la borrachera y haberlo llamado: papá, lo que usted hizo está muy mal. Yo, como su hijo, le quiero aconsejar que no lo vuelva a hacer, no se vuelva a emborrachar. Porque cuando usted se borracha, tiene mala bebida, usted se quita la ropa como lo hizo. Pero no, él fue y lo expuso delante de los hermanos. Así que nadie está autorizado para exponer a nadie. Óigame bien, a nadie. Pero si es en amor, a la manera bíblica, bien sea bienvenida y bien recibida sea la corrección. Sin embargo, podemos hablar de los males de los demás, cuando somos llamados a hacerlo de una manera legal, según el Evangelio. Es un pecado entonces ocultar su crimen. Tito 1:10 al 13. B, cuando es para prevenir a otro que esté en peligro de ser infectado por la compañía o su mal ejemplo. C, en nuestra propia justa defensa y vindicación. Ahí es donde podemos hablar con el pecador. Además, se considera el mal de reprochar a los demás. Primero, en cuanto a las causas por las que algunos lo hacen. Una causa es la falta de amor. Es más la malicia y el odio. Otra es la bajeza, la mala naturaleza y la crueldad de la disposición del acusador. Es ocasionado por la comezón de hablar y de entrometerse en asuntos de otras personas. O quizá algunos degradan a su hermano para elevar su propia estima y honor. Creen que se van a ganar la honra del pastor cuando vienen a chismear del hermano. Y esto lo que hace es que queda mal. Cuando alguien viene a hablar mal de un hermano al pastor, el pastor dice: si habla mal del hermano, habla mal de mí cuando me voltee la espalda. Considera que el robo o hurto es más
es peor robarle a un hombre sus bienes porque le quitan lo que quizá no pueda restaurar de nuevo. Además, considera que aquellos que reprochan a los demás se exponen por ello al reproche. Asimismo, sepan que el que recibe o escuche el escándalo es tan culpable como el acusador. Es como una persona que recibe bienes robados y por eso es tan malo como el ladrón, siendo este uno de los grandes y notorios males de estos días. Hablo de él con mayor frecuencia. Si abominas este mal y lo evitas, brillarás en gracia y virtud con mayor claridad. Esta semana estábamos escuchando noticias. Aquí en Medellín, en el barrio Prado Centro, se están robando los contadores del gas. No sé cómo hacen para que no les explote, pero se lo están robando. Y yo decía a mi esposa, no deben meter preso al que se lo robó. Deben meter preso al que los está comprando. ¿Por qué razón? Porque está siendo cómplice de algo robado. Aquellos que reprochan a los demás se exponen por ellos mismos al reproche. Número 15. La belleza y la gloria de una verdadera iglesia se manifiestan cuando sobrellevan las cargas los unos de los otros y cumplen así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Y para que puedas hacer esto, considera dónde está esa iglesia en la que no hay cargas que llevar. ¿Será que hay alguna iglesia donde van a preguntar, ¿quién necesita oración? No, todos estamos bien. ¿Alguien está cargado, está cansado? No, todos, aquí no pasa nada. Todo está bien, pastor, no, tranquilo, no ore por las necesidades porque aquí nadie tiene necesidad. ¿Será que hay esa iglesia? Considera la carga que Jesucristo ha llevado por ti. Considera la propia carga que tienes que llevar. ¿No podrías ser tú en algunas cosas una carga para tus hermanos? ¿No quisieras que otros llevaran tu carga? ¿No puede Dios hacer que lleves una carga más pesada porque no puedes soportar la de tu hermano? Esto es un cumplimiento de la ley del amor. Es más de la ley de Cristo, Gálatas 6:2 y Romanos 13:10. 16. La gloria y la belleza de una congregación se manifiestan más cuando se mantiene la autoridad de la iglesia y la dignidad del oficio pastoral. Esto no me tocaría decir a mí, pero lo estoy enseñando. ¿Cuál fue el pecado de Coré? Léaselo en Números 16 del 1 al 3, que criticó al pastor. Habló mal de Moisés. ¿Y qué pasó? La tierra se lo tragó. El apóstol habla de algunos que son contumaces, presuntuosos, que no tienen miedo de hablar mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro 2:10. Dios ha puesto una gloria y una alta dignidad sobre la iglesia y en su autoridad y poder. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, le dijo. Además, el oficio pastoral es un oficio de dignidad. Se le llama gobernantes, ángeles y padres. Por lo tanto, el que menosprecia a la iglesia o al pastor hace un gran mal y un reproche a Cristo y tiende al desorden y a la confusión. Y entonces, después los vemos enfermos, quebrados económicamente, no consiguen empleo, pasan necesidad, todo se les daña, todo se les deteriora, no les alcanza la plata, porque la lengua la sueltan fácilmente sobre la autoridad de la iglesia. 17. Por último, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia se exhiben cuando la santidad, la justicia, la caridad, la humildad y toda piedad verdadera se ejerce sobre la conciencia de cada miembro y se manifiesta en el ministro también, en que todos se esfuerzan por sobresalir en esto. ¿En qué? En la santidad, en la justicia, en la caridad, en la humildad y en toda piedad, con máximo cuidado y diligencia. Primera de Pedro 1:23. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes se hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Mis hermanos, el Salmo 132:14 dice así, que alguien recibe esta palabra. Este es
para siempre el lugar de mi reposo, la iglesia. Aquí habitaré porque la he querido. Ojo al 15. Alguien debe recibir esta palabra. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. Mis hermanos, de esta manera quiero concluir esta preciosa clase donde el Señor nos ha hablado directo a nuestro corazón, indicándonos precisamente la belleza de la iglesia. No está constituida por muebles, por equipos de sonido, por trajes, ni siquiera por el grupo de danza, de alabanza, ni siquiera por la elocuencia del pastor o de la autoridad que está bajo la dirección de la iglesia. Es por la presencia de Dios. La verdadera manifestación de Dios embellece la iglesia. ¿Y en quiénes se manifiesta Dios? En los hermanos y las hermanas que van allí a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Una iglesia que se ama, una iglesia que se respeta, una iglesia que guarda el buen testimonio, que es organizadita, limpia, bonita, que los hermanos colaboran todos, que cuando subieron al paralítico al techo, allí abrieron un hueco por el techo y bajaron al enfermo a los pies de Cristo y Cristo lo sanó y lo salvó. Alguien se quedó después del culto para arreglar el techo y para recoger el desorden. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Y esa es la verdadera belleza de la iglesia del Señor. La belleza de la iglesia no está en la alfombra gruesa de 4 dedos de alto donde a usted se le entierran los zapatos. ¡Qué belleza! En las lámparas. En una ocasión nos presentamos en una iglesia, en un templo, y el pastor nos dio un recorrido por el templo y muy orgullosamente nos mostraba las lámparas y nos decía que esas lámparas habían estado allí por varios siglos, porque la iglesia tenía más de 400 años de haber sido establecida, el templo. Y nos mostraba un arco por donde pasaban los predicadores, y nos mostraba el púlpito y el piano antiguo, el órgano antiguo de tubos. Exhibían esto con un lujo de detalles. Pero usted entraba al culto y curiosamente el que estaba al lado, usted no me va a creer, el que estaba al lado le pasaba una menta al otro. Y yo preguntaba ¿por qué? ¿Por qué si yo entré a esta congregación y el pastor está predicando, ¿por qué el vecino me pasa una menta? Y cuando yo vi, todos los hermanos se pasaban una menta el uno al otro. ¿Por qué razón? Porque la mayoría fumaban cigarrillo y al cantar les salía el aliento a cigarrillo y el salón de culto olía a cigarrillo. Y de esta manera pues entonces trataban de disimular todos comiendo menta. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud en la iglesia? ¿Qué comportamiento tenemos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos realmente cuando estamos en la presencia del Señor? Porque resulta que andamos pidiendo más unción, andamos pidiendo más presencia de Dios, andamos pidiéndole al Señor que derrame más amor sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para hacer qué con eso? Si pedimos más unción al Señor, ¿para qué la vamos a usar? Si la que tenemos, la tenemos guardada, como un frasquito de perfume escondido por ahí en algún lado. ¿Para qué estamos pidiendo más presencia del Señor? ¿Para qué le estamos pidiendo al Señor como la oración de Jabes? Señor, ensancha mi territorio. ¿Para qué? Para tener un templo más grande, más bonito, más adornado, con mejor sonido, con mejores sillas, más cómodo, con el aire acondicionado más fuerte. Estamos buscando eso. Ahí no está la belleza de la iglesia, porque la iglesia es usted. Y si su corazón es bonito, la iglesia es bonita. Si su corazón es bonito, su casa es bonita. Si su corazón es bonito, su hogar, donde uno entra, huele a rico y se siente la presencia del Señor. Padre, quiero darte gracias esta noche. Tu infinito amor y tu bondad nos persiguen, Señor, para aconsejarnos,
para ayudarnos, pero para exhortarnos, como lo has hecho esta noche, con amor. Recibimos estas palabras con amor y con alegría al saber que tú nos ayudas, Señor, a ser mejores personas cada día. Que se cumpla en nosotros la verdadera renovación de nuestro propio interior, de nuestro más recóndito pensamiento, Señor. Que haya una verdadera transformación en nuestro carácter, en nuestras emociones, y que sigamos, Señor amado, teniendo al Cristo vivo, la piedra viva, la piedra edificada por los constructores, que es la piedra fundamental, siga siendo la base sólida de nuestra vida. Señor, si en enero estuvimos construyendo sobre la roca eterna de los siglos, en febrero tú nos hablas de esta manera para mantenernos, y nos mantendremos unidos a ti día por día, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra nos dé aliento y esperanza, y sobre todo que podamos evaluar cómo somos nosotros, si somos piedras vivas, piedras cuadraditas, piedras preciosas, o nos tienen que entrar a martillo y a golpes de hacha. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.